No sé nada que dice lo que me dice el ¿Se día. olvidaron? Bueno, buenas noches al aula física y el aula virtual. ¿Me escuchan en el aula virtual? ¿El micrófono? ¿Sí? ¿Alumnos virtuales? Sí. Disculpen la demora, nos habían dado un micrófono sin pilas. Imposible. Bueno, empezamos entonces hoy con la unidad 8 de ¿dónde estamos ubicados? Ya vimos todos los capítulos 1 y 7 y del 1 al 6 y del 7 al 15 vamos viendo los distintos rubros. Primero el patrimonio neto, el resultado, como venimos diciendo cada vez que vemos un rubro. En esta oportunidad nos toca créditos y ventas. ¿Qué les parece a ustedes que nos referimos cuando queremos auditar créditos y ventas? Primero, ¿por qué las relacionamos? Seguro decimos que es patrimonial y ventas es del estado de resultados. ¿Qué queremos evaluar cuando vemos o analizamos este rubro de créditos y ventas? ¿Qué les parece? ¿Qué vamos a ver? ¿Con qué lo relacionan ustedes a este rubro? Los principales ingresos de la empresa. ¿Cómo? Las principales operaciones de la empresa. O los ingresos. Las principales operaciones de la empresa, sí. El ciclo operativo. Con lo operativo, está bien. Entonces, ¿por qué relacionamos créditos y ventas? Y porque vendes a crédito. Son dos cuentas que están generalmente, bueno, no, depende de qué crédito, pero si son créditos por venta, son dos partidas que se mueven juntas todo el tiempo en todos los asientos. Bien, porque acá dicen que son ventas a plazo. Bien. ¿Por acá qué dijeron? Créditos por venta. Bien. Todo lo que dijeron es correcto. Estamos hablando de créditos. Hay distintos tipos de créditos. Los créditos por ventas pertenecen a la operatoria normal de la empresa. Pero también tenemos otros créditos impositivos, o si vendo un bien de uso, puede tener un crédito a plazo, puede tener un crédito por cobrar, que no es una actividad normal de la empresa. Y ventas lo relaciono con el estado de resultados porque son los que generan esos saldos a cobrar a un momento determinado. Es la contraparte, y por eso muchos de los procedimientos y la metodología lo vamos a ver también con deudas y deudas comerciales y compras, del lado del pasivo. Entonces, la RT54 en el párrafo 522 nos dice qué son las ventas y el 236 que son los créditos por venta. Las ventas, dice, son ingresos derivados de la transferencia de bienes, la prestación de servicios o la construcción de activos. Esta última parte, la construcción de activos, es un agregado que hace el RT54 en relación a las anteriores normas contables. Y como contrapartida de esas ventas, lo que queda de venta a plazo no cobrada, dice que los créditos por venta son derechos a cobrar que tiene el ente contra terceros. ¿Provenientes de qué? De esa transferencia de bienes, prestación de servicios o la construcción de activos. Es lo que veníamos diciendo hasta recién. ¿Qué cuentas están relacionadas con este rubro? Dijimos deudores por ventas, que son los deudores por estamos haciendo repaso de contabilidad 1, ¿no? Los ventas a plazo normales que tiene la empresa, ¿no? Ya cuando cambie la clasificación por el paso del tiempo,
y no nos pagan, se convierten en morosos, y si hay una gestión ya judicial, se convierten en deudores en gestión judicial, dependiendo del estado en que están esos créditos. Documentos a cobrar, eso es ventas donde hay una contragarantía o un respaldo adicional, que son documentos, pagarés. Valores a depositar, que no son los cheques corrientes, sino los cheques a plazo diferido. Las previsiones para incobrables, que justamente la empresa tiene que calcularlas. Hay distintos procedimientos, formas. No es lo mismo la previsión para una empresa que para otra, que para un tipo de industria que para otra, ni en la misma empresa, a lo largo del tiempo, no es la misma. Porque cambian las condiciones macroeconómicas, por ejemplo, hay más morosidad en la calle, entonces, pero bueno, hay distintos métodos o formas de calcular esta previsión, pero el que es muy efectivo es en base a la historia de la empresa, o sea, la incobrabilidad que va teniendo en la historia de la empresa. Obviamente, si es una empresa que ya tiene algunos años, ¿no?, que lo permita hacer. Intereses a cobrar, derivados de esas ventas a plazo, derechos a facturar a clientes, que ya vamos a ver en lo siguiente, qué es eso nuevo de derechos a facturar que tiene la empresa. Y en cuentas de resultado son contrapartidas relacionadas con las de crédito. Como vimos de ventas a créditos por venta, vamos a tener ventas, intereses ganados, deudores incobrables, quebranto por provisión, resultados de tenencia. Bien. Los riesgos de auditoría, bueno, seguimos con la base que venimos teniendo. El riesgo se divide en riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. Va a variar el inherente dependiendo de cada empresa o de la industria en que esté. El de control, que depende de la empresa, de las actividades que tenga implantadas como controles dentro del control interno de la empresa. Y los de detección son los nuestros, como auditores. Los riesgos que no detectemos cosas que en realidad deberíamos detectar por ser auditores, por realizar el encargo. ¿Qué normas contables nos rigen en este caso? Tenemos la Resolución Técnica 54, que es la nuevita, que produjo algunas modificaciones en cuanto a los distintos rubros. Ahora vamos a ver algunas. Y la Ley de Sociedades Comerciales, que no sé si tuvieron sociedad ustedes ya, que es la ley que rige los tipos societarios y no societarios, también los incluye. Pasa. Bien. Momento de reconocimiento de los ingresos. Hay dos condiciones, y eso lo vamos a ver cuando veamos la parte práctica, donde en el corte de ventas, en este caso, cuando veamos proveedores y compras, va a haber corte de compras, donde se nos va a plantear la condición de la compra, o la venta en este caso. Las dos condiciones que son Incoterms, en términos de venta de bienes, hay una condición FOB, o condición origen, y condición CIF, o condición destino. ¿Escucharon nombrar esto alguna vez? ¿No? ¿FOB y CIF? No. Bueno. Deberían. ¿Sí? En PEA vimos que en general todo lo que es exportación es FOB. Bien. Sí, sí. Es una condición, condiciones de venta muy conocidas en el mercado. La primera es franquicia a bordo, o free on board, que es lo más conocido, que indica que la responsabilidad del vendedor por la mercadería termina y la del comprador comienza cuando los bienes son entregados a bordo del buque designado en el puerto de embarque, o sea, de donde sale la mercadería.
desde ese momento, si es condición origen, es responsabilidad del, del vendedor, del otro. Por eso cuando tenemos la condición origen, vamos a ver que nos vamos a fijar en esa fecha de remito o de factura que expende el vendedor. Y la condición SIF es justamente que incluye el riesgo del traslado, esos costos de flete y de seguro por parte del vendedor. Por eso dice, es un término Incoterms que indica que el vendedor es responsable de los costos, el seguro y el flete del transporte marítimo de la mercadería hasta el puerto de destino. La principal ventaja para el comprador es que no asume riesgo hasta que la mercadería llega a puerto de destino. Entonces, en este caso, nos vamos a fijar en, cuando es condición destino, cuando la mercadería llega a puerto de destino. No cuando sale la mercadería del origen. ¿Se entiende? Bien. ¿Cuáles son los objetivos de la auditoría en este rubro de créditos y ventas? Vamos a tener, siguiendo la lógica que venimos teniendo, cuando vemos la existencia, propiedad, medición, etc. Y en este caso es de existencia o de validez. ¿Qué vamos a ver cuando veamos las ventas? Vamos a analizar si las condiciones de venta están adecuadamente autorizadas y se han pactado siguiendo las normas vigentes de la compañía, acorde a la lista de precios actualizada y autorizada. Es decir, que se hayan hecho en base a pautas de la empresa. No podemos, por ejemplo, una venta mayor a 5 millones de pesos debe ser autorizado por el jefe de venta y no por un ejecutivo, por ejemplo. ¿Qué sería actualizadas? ¿Autorizadas? Actualizadas. Y las que rigen en el momento. Puede ser que el año pasado eran las ventas, había que autorizarse mayores a 3 millones y ahora mayores a 5 millones. O sea, las que rigen en cada momento. Perfecto. ¿Qué otra cosa? Cuando nos referimos a créditos, similar, siguiendo la lógica, que los créditos estén acordes con las políticas de crédito vigente y autorizadas según las condiciones que fija la empresa. Es decir, si el límite de crédito para un cliente es 10 millones, que no haya créditos mayores a 10 millones, por ejemplo. ¿Se entiende? O si determinados clientes que tienen crédito cero o línea cero y se les ha otorgado ventas y créditos. Bien. ¿A qué nos referimos cuando tenemos inexistencia o integridad? Nos referimos que esté todo lo que debiera estar, ¿no? Entonces, ¿qué nos vamos a fijar cuando las ventas, en cuanto a venta? Que todas las ventas se encuentren adecuadamente registradas e imputadas en el periodo correspondiente, siendo correcto el corte de transacción. Justamente en este corte de ventas, y lo que veíamos recién de condición origen y condición destino, es que nos va a servir para hacer este corte de ventas. Porque hay operaciones alrededor del cierre. En la línea de tiempo tenemos el cierre del ejercicio y vamos teniendo ventas acá y ventas posteriores, anteriores o posteriores al cierre. Entonces no nos vamos a fijar en las ventas que hubo hasta acá y que figuran en los estados contables, sino nos vamos a fijar en este periodo, ventas anteriores y ventas posteriores a la fecha de cierre, para ver si están correctamente imputados. Si está acá, deben estar acá, o por la condición y las fechas deben estar del otro lado, o a la inversa, si registradas posteriores al cierre deben ser incluidas
dentro del ejercicio. Y créditos por venta también, que los saldos de créditos por ventas se encuentran adecuados e íntegramente registrados como corresponde. Todos, que no haya ventas en negro, supóngase, que no estén registradas, o sea que sea íntegro. Propiedad. Simple, que las ventas sean de la empresa y que no sean de otra empresa o que no sean, por ejemplo, ventas de la unipersonal que es el socio y que tiene que factura también, por ejemplo. Entonces, que las ventas corresponden a los ingresos derivados de la entrega de bienes o prestación de servicios realizados por la compañía, que las notas de créditos, descuentos o bonificaciones disminuyan estas ventas sean reales. Muchas veces se usan las notas de crédito para regularizar situaciones no reales. A veces las bonificaciones de un ejecutivo dependen de las ventas, supónganse, generalmente los relacionados con ventas. Entonces, se pueden inflar ventas para que en el ejercicio aparezcan, porque los bonos se pagan en función de esos números, y genere notas de crédito posteriores ajustando esas ventas irreales. Puede ser con fin impositivo, puede ser con fines de bonos de los ejecutivos, distintos fines. Entonces, bueno, tenemos que ver que sean de propiedad y que sea veraz esos saldos. Y de crédito por venta, justamente que sean esos saldos de propiedad y reales. Medición, que es lo que decíamos antes cuando nos referimos a evaluación, es decir, que estén valuados según normas contables, como corresponden, con intereses devengados como corresponden. Dice, las ventas, descuentos, bonificaciones, devoluciones estén adecuadamente calculados y medidas contablemente a su valor de contado, de acuerdo con las normas contables vigentes. Y crédito por venta, que esos saldos de créditos estén lo mismo, ¿no? Estén valuados según las normas contables. Algunas cuestiones... Una pregunta, profesor. ¿Cómo? Una pregunta. Sí, adelante. Automáticamente cuando se convalida una venta, que cumple todas las condiciones de venta, ¿es en el mismo instante se convalida el crédito por venta? ¿Cómo se convalida? No entiendo. Es que por ejemplo, una venta de crédito, en el mismo momento que cumple todos los requisitos de la venta, es ahí donde se activa el crédito por venta. Y sí, es la misma operación. Lo que genera la venta genera... Por ejemplo, por ejemplo, podemos vender en el 31 de diciembre una venta y el crédito por venta registrarlo el 1 del próximo año. Y no, acá estoy haciendo en la pizarra... Es que no veo la operación pizarra, de venta. no se la ve a la pizarra, por eso le Bueno, pregunto. estoy haciendo un asiento que dice en el debe créditos por ventas y en el haber ventas. En el mismo momento registro la venta, implica facturar la venta y registrar cómo se cobra. Si es en efectivo, será con caja, y si es a plazo, será con una cuenta de créditos por ventas. Es en el mismo momento. Pero si esa operación, en función de las condiciones en el corte de transacciones alrededor del cierre que hablábamos recién, no corresponde esa venta, y supóngase que esa venta corresponde al ejercicio siguiente, va a haber que ajustarla. ¿Cómo? Para anular una venta, ¿cómo lo ajusto? Sí, al inverso, A la registración de la venta para ajustar esa venta que no existe o que no corresponde al ejercicio auditado. Y también todo en el mismo instante, también todo lo accesorio, por ejemplo, intereses,
Si hay calculados intereses de vengados que no corresponden también, por supuesto. Y notas de débito, notas de crédito, todo lo accesorio a lo principal. Si lo principal no corresponde, lo accesorio tampoco. ¿Se entiende? ¿Y cómo es ese tema de la nota de crédito? Un ¿Cómo segundo, no- hay una consulta acá en presencia. Sí, no necesariamente la inventa, que puede ser que sí, sino puede ser que se impute mal porque por la condición no corresponde que sea del ejercicio. ¿Eh? Porque claro, corresponde, ¿cómo? Sea cera de destino, generalmente le pasa eso. Es condición de destino, tenemos que considerar cuándo llegó la mercadería. Independientemente que la haya despachado en este ejercicio y llegue en el ejercicio siguiente, corresponde reconocer el hecho generador conforme a la condición de destino. Es del otro ejercicio. No, si es condición de destino, que sí. Si es condición de origen, sí. Se genera en el ejercicio que estoy evitando, tiene que estar reconocido ahí. ¿Sí? Ustedes siempre, por eso Pablo les decía, tengan en cuenta la fecha, la condición, de origen o destino, y van a la fecha del remito y confección de factura y comparan cuándo se registró. Eso lo vamos a ver en el corte. Sí, eso lo vamos a ver más en el práctico, el corte, pero supongamos que la fecha es la condición destino, ¿no? Y se registró en base a condición origen y se lo incluyó durante el ejercicio. Y no correspondía, entonces se reversa ese asiento, o sea, se hace un ajuste y obviamente se registra en el siguiente, que es donde corresponde. Y otra cosa, profesor, en el caso de la nota de crédito, cuando nosotros inflamos la venta y después en el siguiente ejercicio emitimos una nota de crédito, Sí. se la tenemos que restar a la venta original. Tenemos que ajustarla a la venta original, ¿no? Y si vos tenés una venta en el De ejercicio, 100 y la hice por 2, la puse por 200. si vos tenés una venta en el ejercicio registrada de 1 millón antes del cierre, que es irreal, porque tenés una nota de crédito de 1 millón, supongamos el mismo importe, posterior, y sabés que esta venta es irreal, obviamente vas a hacer un ajuste disminuyendo las ventas del ejercicio. Claro, sí, por supuesto. Por eso el corte de transacciones alrededor del cierre es muy importante en rubros como como caja y bancos, como proveedores, donde nos va diciendo si hay operaciones que corresponden y no están, y viceversa, si no están y corresponden. Por eso es importante. No. Cambios de la RT54. ¿Qué dice la RT54 con respecto a los créditos en moneda? ¿Cómo es la medición original? Se va a hacer, dice, al valor contado de la operación cuando se pacten componentes financieros explícitos, o a su valor nominal cuando no se segregue esos componentes financieros implícitos. Una cosa es explícito y otra es implícito, o al valor descontado de los flujos de efectivo futuros o al precio de contado cuando segregue componentes financieros implícitos. O sea, depende de la situación que hay con respecto a los componentes financieros, es que hay que registrarlo de determinada manera. ¿Qué cambios importantes trae? Los derechos de facturar a clientes y los créditos entre partes relacionadas. La primera parte es lo que veíamos al principio en la definición, el derecho de facturar a clientes. Puedes continuar. ¿Qué decía la RT, las viejas normas contables, la 17 y la 41, que decía que los derechos de facturar a clientes se presentaban junto con los créditos?
Perdón, como bienes de cambio, según la 17 y la 41. Y ahora, por eso antes veíamos dentro del rubro bienes de cambio, no solamente los importes efectivamente erogados, por ejemplo, para hacer una obra, sino también se evaluaban a valor neto de realización la obra y en función de eso, si se daban ciertas pautas, se reconocía una ganancia potencial cuando había una concertación en la venta. Por ejemplo, de un edificio donde yo tenía un boleto compra-venta, una unidad vendida, podía reconocer el ingreso en función de lo que la empresa gastaba en materiales, en fabricar o construir eso. ¿Mm? En caso de una constructora era eso. Bien, ahora, ¿qué dice la RT54? Nos dice que estos derechos a facturar, ahora lo llama así, antes lo llamaba valuación, bienes de cambio por valuación al valor neto de realización, proporcionado por el grado de avance, eso era antes. Ahora directamente dice derechos de facturar a clientes y lo mete dentro de créditos. Dice que este cambio no afecta al resultado de la entidad, ni al total del activo, del pasivo, del patrimonio neto, pero explica de mejor manera las causas de los resultados y la naturaleza de las partidas de activos o pasivos involucrados. O sea, se hace lo mismo que antes, pero se lo expone en distinto lugar y con distinto nombre. ¿Se entiende? Ahora vamos a un ejemplo para que se entienda de qué estamos hablando. Dice, una empresa constructora recibe un anticipo de un cliente de 200.000 pesos. ¿Mm? Dice, el precio total a facturar va a ser de 1.000.000 y su costo 600.000. Va a tener una ganancia de 400.000 en construir esa obra. Dice que de esos 600.000, 240.000 va a gastar en el primer año y 360.000 lo va a gastar en el segundo año. Y la factura se emite al finalizar el trabajo. Nos dice que en el primer año, ¿qué voy a reconocer? Si yo tengo un costo de 240.000, que es lo que erogué en el primer año, y yo tengo un costo presupuestado de 600.000, o sea, la obra me va a salir total 600.000. Entonces, con eso puedo inferir que he erogado el 40% el primer año. Entonces, ese 40% me da derecho contablemente a reconocer que yo tengo un derecho a cobrar por el 40% del millón que voy a facturar al cliente. Por más que no lo he facturado y por más que no lo he cobrado, pero contablemente explica mejor las causas del resultado y del crédito, reconocer ese derecho a facturar. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Sí? Profesor, ahí sería el derecho a facturar, sería en reemplazo al crédito por venta, porque sería la venta, pondríamos venta, 240.000 a derecho a facturar, contra el derecho Sí, a facturar. sí, sería derecho a facturar en el debe Y a ya no ventas en sería el haber. no sería crédito por venta, porque no hicimos la operación del crédito. Justamente el nombre es derecho a facturar a clientes. Ese es el nombre que le corresponde. Por eso va en reemplazo al crédito por venta. Sí. No va en reemplazo de nada. Esa operación se registra con derecho a facturar a clientes Sí, y se y acredita va ventas. en contra de la venta, ¿no es cierto? ¿Cómo? Va en contra de la venta, digo, ¿no es así? ¿Va en contra de la venta? O sea, si la venta también se reconoce por ese monto, al derecho a facturar. Sí, por supuesto. Por eso se Bien. reconoce un ingreso por ese mismo monto. Sí, 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 sí. Porque yo en el debe voy a hacer derecho a facturar a clientes, un crédito, y voy a tener en el haber una cuenta de ingreso como ventas.
overfacturados, lo que sea. ¿Mm? La diferencia para mí, Marce, es que básicamente la documentación respaldatoria. Vos tenés un crédito cuando le diste la factura, cuando entonces, listo, está bien catalogado, pero si vos hiciste, ya cumpliste con una parte de tu obligación, pero por X motivo no se facturó y no tiene la documentación respaldatoria necesaria, entonces va a derecho a facturar, que sería la documentación Sí, sí, yo respaldatoria. lo entiendo. Yo hice la obra y ya le hice el 40%. Es derecho a facturar. Ya está, el hecho económico ocurrió. Después el año que viene Vamos a firmaré ver. el crédito. Firmaré el crédito por venta. A ver, Ya. un segundo. Acá no es la diferencia entre uno u otro caso la documentación respaldatoria, porque para ambas situaciones tenés que tener documentación respaldatoria. Haciendo una venta normal, vas a El tener tipo. una factura de venta, un remito, nota de débito, de crédito, lo que sea. Para tener derechos a facturar a clientes, como este caso, vas a tener comprobantes que acrediten que gastaste lo que gastaste, que en este caso el 40%, y que te da derecho a hacer esa registración. Y el contrato, me imagino, también. Este segundo caso, derechos a facturar a clientes, como antes era bienes de cambio, reconocimiento por valor neto, realización por grado de avance, es una ficción contable. Los libros no dice esto, pero es una ficción contable que los contadores nos permitimos para reconocer mejor el ingreso. Por eso al ARCA o a la FIP no le cierra estas ficciones contables y no es ingreso para la FIP o el ARCA. Pero para nosotros, contadores, que nos gusta ser justos en el reconocimiento de los ingresos, tiene su lógica, porque si yo esto lo reconozco, este millón, al cabo de 2 años, digo, no es justo que reconozca el ingreso en el segundo año por el millón, si el esfuerzo lo fui haciendo a lo largo de 2 años. Entonces pongo un poco en el primer año, un poco en el segundo. Esa es la razón. Aparte voy a tener un efecto alícuota también, ni positiva. Por eso sería más justo este modelo. Ya no nos metamos en cuestión impositiva que no estamos en fiscal. Sigamos. Bueno, esos son los cambios, 47 y 41 anteriores, 54 horas. Y el segundo cambio son los créditos en moneda provenientes de transacciones entre partes relacionadas, entes relacionados. Que nos dice que debe hacerse según las condiciones pactadas o al valor descontado de los flujos de efectivos futuros o al precio de contado cuando se agregue componentes financieros implícitos o, en la otra filmina, al valor descontado de los flujos de efectivos futuros cuando se den 3 condiciones. Surge de las transacciones financieras, la tasa de interés pactada difiere significativamente del tipo de mercado para transacciones similares y al menos una de las cuotas pactadas vence en un plazo mayor a 12 meses contado de la fecha de la operación. O sea, este es un caso específico para créditos entre partes relacionadas, que tienen saldos entre ellas. Volvemos a... esto es porque lo dimos dentro de evaluación, porque eran los cambios importantes en evaluación, y el último objetivo es la de presentación, o antes llamadas, ahora dice información a revelar, antes se llamaba exposición, o ahora se llama también presentación. No es ni más ni menos que colocar las ventas, descuentos, bonificaciones, donde tienen que estar, agrupadas, donde tienen que estar, en el estado que corresponda, y los créditos también. Si están adecuadamente, si son corrientes, si no son corrientes, si son documentados, si no son documentados, todo siguiendo las normas contables profesionales vigentes. Deducidas también la exposición de las cuentas regularizadoras como previsiones. Ahora ponemos el... ¿Querés ver, Jenny? Está puesto en Google, está abierto. Ahí. Sí. Una pestaña de Google, acá. ¿Para qué demora?
Esta vez, permití una vez, esta vez. Aceptar todo. Bien. Esto se puede. ¿No te lo achiqué? Vamos a achicar. Minimizar. Bueno, sí. ¿Tenemos una presentación? Sí, ¿eso es acá? No, tranquilo. Bueno, vamos a jugar un poquito. En realidad ustedes van a jugar, van a responder con este Genially en función de lo que les estuvo explicando Pablo, ¿sí? Lo que se propone este objetivo es que ustedes puedan identificar, este ejercicio es que ustedes puedan identificar qué objetivos se corresponde con las pruebas de validación que vamos a leer ahora a continuación, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos que estuvimos viendo recién? Bien, existencia, medición, propiedad, integridad y presentación. Bien, bueno, empecemos. Responden ustedes, ¿eh? Leamos estas pruebas. Consultar a la gerencia si existen cuentas por cobrar con restricciones en su cobranza por garantizar operaciones. Revisar documentación de respaldo, ejemplo, contratos de préstamos, para determinar si existen restricciones a la disponibilidad de las cuentas por cobrar. ¿Qué les parece? ¿A qué objetivo responden estas pruebas? ¿Cuál es? Existencia. Vamos a ver. Propiedad. Propiedad. ¿Por qué propiedad? ¿Quieren que volvamos a las anteriores? Si es o no, si existen cuentas por cobrar en su poder, ¿sí? Yo le pregunto por la propiedad de esas cobranzas y le pregunto además, a través de la documentación de respaldo que yo voy a analizar, voy a ver si existen restricciones a esas cuentas por cobrar, porque si existen restricciones quizás no sean de mi propiedad, son de otro, ¿sí? Por eso acá les aclara con restricciones detectadas, es decir, puede pasar que los saldos registrados de cuentas por cobrar, ¿ven?, sean de propiedad del ente emisor de los estados contables. Toda restricción sobre la disponibilidad de las cuentas por cobrar tiene que ser identificada, ¿sí? Es fundamental que nosotros preguntemos, indaguemos, ¿sí?, leamos. Las que siguen. Verificar devengamientos, una prueba. Y la otra, análisis de la incobrabilidad, suficiencia de la previsión para incobrables y para descuentos y devoluciones. ¿A qué objetivo? Medición. Medición. Vamos a ver. ¿Qué sería evaluación? ¿Sí? Está bien. Evaluación. Evaluación como objetivo es validar los saldos, ¿sí?, de las cuentas por cobrar que se encuentren correctamente evaluadas conforme el RT, ¿cuál? 54. ¿Sí? Si están auditando un ejercicio anterior a la 54, vamos a ver la 17, ¿no? Bien. En este caso, tenemos estas pruebas. Tomar arqueos de documentos a cobrar y otros valores asimilables, confirmar saldos de clientes y otros deudores, revisar documentación respaldatoria, confirmar saldos de bancos en caso de haberse entregado documentos en garantía de operaciones. Existencia. Bien, existencia. Tengo que validar como auditor que todos los saldos registrados al cierre se correspondan con esas cuentas a cobrar que existan efectivamente, ¿sí? Que esas operaciones sean auténticas, ¿sí? Sean auténticas y sean de la empresa y que no estén cobradas al cierre del ejercicio. Verificar su clasificación en corrientes y no corrientes. Verificar la adecuada exposición de previsiones por deudores incobrables de corresponder. Verificar la adecuada revelación de posibles restricciones a la disponibilidad de las cuentas a cobrar. Presentación. Exposición. Bien, presentación. ¿Sí?
tengo que revisar una vez que veo expuesto los rubros, la información. Una vez que yo analizo esas afirmaciones, tengo que ver que estén bien presentados, ¿sí? Conforme lo indica la RT. Bien. La que sigue. Determinar que los saldos registrados sean matemáticamente correctos y estén basados en montos correctos, ¿sí? La verificación aritmética esa que vemos en el programa de auditoría. Es una de las pruebas que tenemos que hacer en todos los rubros. Cotejar las transacciones registradas con la documentación sustentatoria. Es decir, veo lo que está registrado y voy al corte de documentación. Por eso denominamos corte de documentación. Veo los últimos meses, ¿sí? O las últimas operaciones, voy a la carpetita que generalmente tienen, bueno, ahora es todo muy digital. Voy a la carpeta digital o física para ver la documentación. ¿Estas pruebas con qué objetivo se...? Ya está. Existencia. Integridad. Muy bien, existencia. Exacto. Bien. Profe, una pregunta. ¿Ahí no sería Sí. integridad en vez de existencia? Ay, no escucho. Estoy muy sorda. Un poquito más fuerte. Y en el caso que terminamos de ver, ¿no sería integridad en vez de existencia? Determinar que los saldos... No, ¿por qué integridad? Porque la integridad es chequear que todo lo que está registrado es real. Y entonces dice que comprobar que los saldos registrados Sean matemáticamente correctos y estén basados en montos correctos. Claro, para mí está más vinculado a integridad que a existencia. ¿Qué es Porque- integridad? Lo definiste al revés. Es que todo lo real esté registrado, no que todo lo registrado sea real. Bien. Entonces tendrías que partir de ir a ver que pasan cosas que no están registradas. No partir del balance para ir a ver si está. ¿Se entendió? O sea, cuando estamos analizando la existencia, es que todo lo que está registrado sea real y esté correctamente expuesto, ¿no? Cuando integridad nos fijamos en que todo lo que debiera estar, está, ¿no? Entonces, por eso inexistencia de omisión. Sí. Puede volver a repetir porque se corta. Hay cortes. A ver, hay una consulta acá. A ver, lo más fácil y con este rubro acá, vos tenés en ventas... ¿Dónde está el coso? Acá está, acá está. Vos tenés en el estado de resultados ventas por 1.000 pesos, ¿no? Entonces, así te presenta el estado la empresa. Entonces, vos verificás que esto se corresponde con 3 facturas que hizo de venta durante el ejercicio. Por 500 pesos, por 200 y por 300. Hasta ahí verificamos la existencia. Con las determinadas pruebas vemos y analizamos si no hay ventas que no estén registradas. O sea, ventas en negro, por ejemplo. Entonces, supongamos que descubrimos que hay 400 pesos de venta que se hicieron en negro, sin facturar y que no están registrados. Te preguntaste por qué habías visto, por qué viste algún movimiento, por qué viste algún bulto y te fijaste si ese bulto está registrado o no, está despachado o no. Digo, es con otras pruebas, es estar ahí atentos al movimiento operatorio de la empresa. ¿Sí? Y ahí es donde vos podés llegar a detectar que hay algo que no se registró íntegramente. Si vos circularizás a un cliente, un proveedor, un cliente en este caso, y te dice... Es otra prueba. Lo tenés que hacer. Lo tenés que hacer sí o sí todas esas pruebas. De auditoría dentro de este rubro, todos los pasos. Profe, póngase el micrófono, no se oye. Un segundo. Por ejemplo, una circularización te permite que un externo
te diga qué saldo tiene o qué transacciones hizo. Entonces ahí también puedes descubrir que estos 400 pertenece a una venta que no fue registrada por la empresa. Entonces tu ajuste va a ser incorporar esos 400 a las ventas. Entonces ahí vas a verificar la integridad. O sea que todas las ventas que corresponden al ejercicio están expuestas. Ahí se ve. Entonces estamos en el, creo que el último. ¿Quedó claro para la tribuna virtual? Yo Gracias. más o menos, porque yo creo que, o sea, la existencia parte de los registros. Cuando yo veo los registros, veo si existe. Y la integridad parte de la observación. Claro, es uno de los objetivos que vos tenés, no es que parte. Vos como objetivo tenés verificar valuación, integridad, exposición. ¿Cómo verificamos, cómo cumplimos cada uno de esos objetivos? Con distintas pruebas de auditoría. La integridad la vas a poder validar a través de lo que explicaba el profe Pablo, a través de circularizaciones que vos hagas, que un externo te diga que tiene determinada venta y vos detectes que no está registrado, que hagas una inspección ocular y detectes algún bulto que está por ser despachado y quizás no ha sido registrado, ¿sí? Todos estos objetivos se tienen que cumplir a lo largo de toda la auditoría, con distintas pruebas de auditoría. ¿Se entiende? Sí, profesora, se entiende. Bien. El último. Verificar que todas las cuentas por cobrar originadas en transacciones realizadas por la sociedad se encuentran registradas. Integridad. Bien. Integridad, ¿Ves la ahora sí. diferencia? Perfecto. Integridad. Perfecto, perfecto. Ay, me encantó esta frase. Justo para hoy. Dejamos una frase. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, y es la voluntad Lo dijo Einstein. de estudiar auditoría. De venir a clases. Sí, la verdad. De 8 a 10 de la noche. Y los viernes, que cuando nosotros éramos estudiantes veníamos los viernes. Y seguimos viniendo los viernes, Pablito. Algo estamos haciendo mal. Rendíamos los sábados. ¿Quién los nos va a parciales. cambiar el horario? O sea, Ustedes porque no rinden. claro, parciales los nosotros sábados. rendíamos los sábados a las 7 de la mañana. O a la- Trasnochados, culpa de nuestros vecinos. Porque los o a- vecinos o estaban hasta de las 9 de la fiesta. noche he Sí. rendido yo. Parciales. Sí, no se quejen ustedes. Así que. Tiempo que teníamos 2 horas. Eran- 2 horas en papel. Eran en y- papel. ¿Prefieren papel? ¿Quieren el papel? Bueno, pero eso cuando tengan encuestas, lo ponen. También puede ser en papel media hora. Las 2 horas quiero, ¿Saben profe. cuál? Bueno, uno de los problemas que teníamos en papel, espacio de catarsis, era que no venían a rendir. ¿Y qué hacíamos con todo ese papel impreso? Y que estaba divulgado por todos lados, además, y que nos sacaban fotos y nos sacaban copias y se traspapelaban. Entonces todo el tiempo es hacer exámenes, 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 exámenes y tirar, chicos, tirar, que duele tirar tanto papel, eso es un gasto para la facultad, es un gasto para todo el sistema. En el parcial sí, en el final no. El final va siempre el 50% con mucha suerte a rendir. Bueno, pero esto sería que lo viejo funciona. Bueno, Vamos vamos a seguir seguir. la clase. la clase. Después vemos en qué rinden. Me Después para rendir. extraña, generación digital. Ay, generación digital. Es extraño que quieran volver papel. ¿Saben que las entrevistas se hacen con IA ahora para un trabajo? ¿No saben? Son durísimas, durísimas, porque les dan 20 minutos, tienen que mirar lo que les pregunta y resolverlo. Mirarlo y pasan a la otra instancia. Es un bot, chicos. No hay más gente que les pregunta cara a cara. Así que practiquen los parciales, porque nervios van a pasar en esas entrevistas. No sé qué es peor.
Bueno, seguimos con la relación que tiene las ventas y los créditos con el flujo de operaciones que lo estuvimos viendo cuando vimos las cuentas relacionadas, ¿no? No solamente es la venta, sino todo lo que genera esa venta. Genera devoluciones, entonces eso genera nota de crédito, genera intereses por financiación explícito o implícitos en esa financiación, intereses por mora, que son cuando se pasan esos límites de financiación acordados. Hay descuento, bonificaciones por cantidad, por cara de cliente, por tipo, lo que sea. Hay incobrables y hay cobros, obviamente. Entonces, vemos que las ventas están relacionadas con muchas operaciones también importantes, como veíamos antes, nota de crédito que puede generar ajustes. Perdón, esa línea ¿es cronológica o está así puesta? ¿Descuentos no debería ir con devoluciones? Pregunto. No sigue ninguna cronología. Bien. No es un flujograma. Ok. Bien. Esto sí genera una secuencia, por eso la flecha. Resumida cuenta y aplicando la lógica, recepciono la nota de pedido, entrego los bienes, facturo, eso junto, y cobro. Y de ahí genera, obviamente, otras operaciones como devoluciones si las hay, intereses si los hay, incobrables si los hay, ¿no? Esto es lo básico. Me piden, facturo, entrego, cobro. Sí o sí tiene que estar eso. O el derecho a facturar también. O derechos a facturar, pero es una situación especial para empresas constructoras con determinadas condiciones, como lo vimos antes. ¿Qué controles? Acá también, aplicando la lógica, ¿no? Que auditoría es mucho de lógica, porque mucho de lo que tenemos que ver no está escrito ni en la RT 53, ni... Sí, es darse cuenta muchas veces en base a los conocimientos teóricos que tenemos de cosas particulares de la empresa, que no va a estar escrita en ningún libro ni en ninguna RT. Entonces, bueno, básico, relativo a ventas, separar funciones de ventas, quien vende y quien otorga los créditos. A este cliente le damos tanto línea de crédito. Entrega al cliente, que quien despacha en mercadería sea distinto que factura, distinto que registra contablemente, y él quien maneja los fondos, plata, dinero o documentos, cheques. Sabemos que esto, mientras más grande sea la empresa en tamaño, más se puede aplicar esto, mientras más chico sea, muchas de las funciones las asume una o pocas personas. Utilización de notas de pedido, remito, facturas, notas de débito, crédito, prenumeradas y control posterior de correlatividad. Eso nos da que sea trazable, ver las correlatividades. Cuando vemos el corte de transacciones alrededor del cierre, vemos cuál es el último emitido, cuál es el primero del ejercicio siguiente, y en función de cuál es el último, vemos cuál es la última registración y si hay algunas con fecha posterior al cierre que están registrados en este ejercicio que estamos auditando, tampoco corresponde. Existencia de un régimen de autorización, lo que hablábamos antes, y control de las facturas, notas de débito y crédito, existencia de pruebas de despacho de la mercadería y de su recepción por el cliente. A ver, si hay atención al cliente que dice, ¿cómo recibió la mercadería? Hay un proceso, en todos, algunos, y alguno te dirá, no, yo no compré nada. Bueno, entonces que hay una venta ficticia. Por ejemplo, existencia de un régimen de autorización para concesión de descuentos, bonificaciones, aceptación de devoluciones. Todo ejecutivo, todo vendedor puede hacer descuentos, bonificaciones, tienen que estar autorizadas esas bonificaciones. ¿Cuánto puede ser? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuánto puede ser esa bonificación? Etcétera. Control periódico de antigüedad de los saldos a cobrar, qué rotación tienen. Envío de resúmenes de cuenta clientes para validar esto que hacemos nosotros como confirmación de saldo,
lo puede hacer la empresa como control en forma periódica, mensual, bimensual, lo que sea. Y aclaraciones de discrepancia en las cuentas de clientes por personal no afectado a cobranzas. Esto como un control, digamos, control interno. Yo llego a la empresa y tengo que entrevistar a la gente que está en esta área para preguntarles si se hace todo esto, ¿no? ¿Sí? Por eso yo aplico tengo que analizar qué controles típicos se aplican sobre los procedimientos. En función de ello voy a saber qué pruebas de auditoría aplicar, ¿sí? Así es. Relativo al otorgamiento de crédito, ¿qué voy a ver? Existen políticas definidas sobre requisitos a cumplir por el otorgamiento. ¿A cualquiera se le puede dar crédito o alguien tiene que dar el ok porque hizo un análisis en Veraz, en Gnosis del cliente, lleva alguna autorización especial dependiendo del monto, etcétera? Existencia de límites de autorizaciones para otorgar créditos. Bueno, este empleado puede dar crédito hasta tanto, el supervisor hasta tanto y el gerente hasta tanto. Mantenimiento de información actualizada sobre la solvencia y el cumplimiento de los deudores, es decir, qué seguimiento se le hace sobre la situación de alerta, supongamos en Gnosis o en Veraz, de si cambia la situación financiera de la empresa. Obviamente nos interesa porque si está yendo mal, capaz que tengamos que previsionar porque entra en quiebra o en concurso esa empresa. Relativo a la gestión de cobranzas, hay un control permanente de la antigüedad de los saldos de deudores, existencia de una política definida para ejercitar acciones destinadas al cobro de cuentas atrasadas, se los envía al abogado, se hace un control, primero una gestión administrativa y después por medio de abogados, a partir de qué momento, plazos, etc. Se está dispuesto a ir en juicio por cobro de facturas, ¿hasta cuándo? ¿A partir de qué monto? Bien. Envío periódico de resúmenes de cuentas, lo que veíamos antes. Enfoques de... Está claro, está acá todo, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Enfoques de auditoría, de cumplimiento y sustantivo. Y esto lo vemos siempre, lo repetimos y lo volvemos a repetir. Los dos tipos de pruebas son las pruebas de cumplimiento de los controles, pruebas sustantivas o de validez de saldo. En el gráfico siguiente vemos gráficamente a qué aplicamos. Los saldos iniciales y los saldos finales aplicamos pruebas de validación o de validez de saldos, que son principalmente los procedimientos que los auditores aplicamos. Para ver las pruebas de cumplimiento de los controles es cuando analizamos el control interno, cuando vimos la unidad de evaluación del control interno, vemos si se está aplicando el control interno y en qué medida, para depositar luego confianza o no en esos controles, y en función de eso voy a ver la naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos de validez de los saldos finales. Y también iniciales, si es que no hice la auditoría el contador en la auditoría pasada. Rápidamente, ¿cómo evalúo los controles? Primero relevo, evaluación de la estructura, del control, hago pruebas de funcionamiento y concluyo, como es el control interno. Pruebas de validez. Acá le vamos a mostrar un programa de trabajo estándar que es similar al que vamos a ver en la parte práctica cuando auditemos el rubro y hagamos los ejercicios. Este programa es estándar. Estándar es normal, lógico, dependiendo de la empresa puede ser distinto y aplicar otros procedimientos específicos, excluyendo algunos, agregando otros, etc. Tenemos la parte de cálculos y pases. Lógica, chicos, ¿no? Lógica. ¿A qué se refiere con pases, profe? ¿Cómo? ¿A qué se refiere con pases? Pases. Ah, cálculos y pases. A ver, así es el nombre. Se relaciona a cuestiones aritméticas. Sí, o que lo pases bien de un libro a otro,
de una Ah, cuenta bien. a otra, No de un ejercicio a otro, de un mes a otro. son actividades que generalmente no agregan valor. Es decir, si yo sumo un listado que 2 más 2 es 4 y no es 5, por más que nos presentan que 2 más 2 es 5 en el estado de situación patrimonial, bueno, verifico eso. ¿eh? O verifico que el asiento haya pasado al mayor y que las cuentas de mayor hayan pasado bien al sumas y saldo que tiene la empresa y en función de eso coinciden con los saldos contables expuestos en los estados de publicación que estamos auditando. Entonces, en función de esa explicación, verificamos la suma del listado. Sí, hoy en día esto en Excel, te entregan el Excel, entonces uno revisa que el Excel esté bien calculada la sumatoria. Antes se hacía a mano ese cálculo, ¿sí? Hoy en día si te dan una planilla de Excel, verificamos las fórmulas, que estén bien conformadas, que tire bien el saldo y que ese saldo esté bien trasladado donde corresponde, ¿sí? Sí o sí hay que hacerlo, porque muchas veces nos mienten ahí o hay un error involuntario en alguna fórmula que se traslada y hace que tengamos un número que no es el que corresponde. Así es. Por ejemplo, cotejar con el mayor general, cotejar cuentas individuales, cotejar que la sumatoria de las cuentas individuales que tengo con cada cliente sume el total de clientes y esa suma de clientes sea el mismo monto que hay en la cuenta contable clientes. Cuestiones lógicas. Recómputo del saldo de la cuenta no es ni más ni menos que saldo inicial, sumo algebraicamente más menos, llego al saldo final de un mayor de una cuenta en particular. Puede ser ventas, devoluciones, intereses, lo que sea. Examinar movimientos anormales. Esto es amplio. Vemos si hay algo raro dentro y lo vemos ahí. Vamos después a ver existencia. Esto dentro de los objetivos que estamos viendo, ¿no? Una pregunta que, no, Los que saldos creo que es del... de créditos, ahí voy, existen y son reales. ¿Sí? Sí, tiene que ver más con el parcial anterior y no con este. Cuando estamos hablando de la prueba de validez del rubro y todo eso, y los clientes, siempre estamos hablando de que sea de una muestra razonable. Estamos viendo que sí, o sea que de un grupo de cosas, no estamos haciendo un universal, una No sé, validez universal. no sé a qué te referís, pero si te referís al No, universo versus muestras, sí, trabajamos con muestras nosotros. porque usted dice que vemos que la suma de los clientes sea igual a tanto. Es como que estamos viendo el universo. No es así. No, para. Te estás confundiendo entre una cosa en el objetivo de existencia y en el primero de cálculos y pases. Cálculos y pases no tiene valor agregado. Yo no le pregunto a nadie si ese es el saldo. Sumo que 2 más 2 es 4 y no 5. ¿Se entiende? Sí, pero eso es relativo Eso es que cálculos y pases. pero Cuando eso es yo relativo a una aplico muestra. una confirmación que es un procedimiento o aplico en otro procedimiento o circularización de banco, suponete, ahí voy a ver si hago esa prueba al universo o a una muestra. O sea, a todos o aparte. Y esa muestra voy a ver si es con herramiental estadístico, si es a criterio, es decir, a dedo, según el Sí. conocimiento del auditor. O lo más pero en los clientes también es así, se opera de la misma forma. No te Los entendí. En los créditos por venta también se opera de la misma forma. Es lo más relevante. No te entendí la última parte. Yo voy a que parece como que actuamos como todos los rubros universalmente y no creo que sea tan universal que me tenga que coincidir todo el estado de situación patrimonial. Yo creo que A ver, vuelvo a repetir. Si Sí, vos estás viendo en cálculos y pases, estás viendo que aritméticamente den las cosas o estén pasadas bien.
o sea, del auxiliar al ¿qué pasa? mayor, del mayor al Pero estado esté pasado contable. bien, ¿esté pasado bien universalmente o de lo que yo tomo como la muestra? La cifra, la afirmación, vos tenés que validar. Si dice que vendiste 100 millones de pesos en venta, tenés que validar esa cifra. ¿Cómo la validás? Haces un universo, una muestra con el corte de ventas, para validar las últimas operaciones y ahí trasladas e inferís que está bien el saldo. Ah, A ver, bien, bien. no se puede ver todo de todo. Se toma muestras para inferir al resto. Igual, como dijo la profe, Es una si muestra. vos ves las fórmulas del Excel, bastante amplio es lo que abordás en la prueba. Yo estoy en un trabajo de investigación donde estamos viendo la influencia de la estructura de financiación de la empresa, cómo afecta la rentabilidad o no de las empresas, ¿no? Para hacer ese trabajo de investigación, no tomamos a todas las empresas argentinas o a todas las empresas del mundo, sino que tomamos una muestra, que eran las empresas que cotizan en bolsa, que son los balances que tenemos disponibles en forma pública, porque los balances lamentablemente no son públicos de todas las empresas, solamente los que están obligados. Entonces, nosotros en base al estudio de algunos casos, que es una muestra, inferimos conclusión representativa que satisfaga Con el N. las condiciones para un trabajo de investigación, inferimos los resultados a que eso debe ocurrir en el universo. Pablo, yo le quiero aclarar lo del Excel. Ustedes ven en los ejercicios de clases 2 movimientos del cliente A, 2 movimientos del cliente B, 2 movimientos del cliente C, 1 movimiento o 0 movimiento del cliente D. En la práctica les dan un Excel con todos los movimientos del último mes del cliente. No es 1 o 2 movimientos como ustedes lo ven gráficamente. Por eso yo por ahí se los quiero traer a la práctica, no con el ánimo de confundirlos, sino que el día que hagan auditoría tienen que saber que les van a dar un Excel de la cuenta particular del cliente. Y Con tengo un que millón de ver, operaciones. claro, con 1 millón. Si un cliente habitual que me compra todos los días o toda la semana, voy a tener un montón de operaciones y yo tengo que verificar esa sumatoria. A eso me refería con el Excel de la cuenta particular o del mayor. Así es. Claro, pero perdón la ignorancia, pero realmente me interesa. Te van a dar miles de asientos en el diario, pero es una sola cuenta, y por ahí si en el mayor dice, estandarizas, digamos, las celdas, entonces dice, por ejemplo, créditos por ventas, y si aparece eso, sumar sí, y vas viendo cómo condiciono todo el mayor. Y entonces podés más o menos decir, bueno, se está sumando bien, digamos. No, más Lo o que menos, hay- no, si está sumando Si eso, está sumando un bien. millón de operaciones corresponde a las ventas de facturación del ejercicio. Claro, digo, más allá de que no podés analizar los 1000 asientos, sí podés verificar que los pases estén bien configurados con funciones de Excel. Cuando vimos Claro. la evaluación del control interno en contextos computadorizados, justamente toda esta parte de cálculos y pases, como dijo la contadora Rivero, está todo más manejable porque está dentro de un sistema validado. Entonces, estos errores, a no ser que sean con dolo o a propósito, tienden a minimizarse. Antes, cuando se llevaba una contabilidad a mano, ahí había más errores de este tipo. Ahora tiende a eliminarse. Pero digamos que no tiene mucho valor agregado estas pruebas de cálculo y pases. Sí la de existencia, donde ahí sí le agregamos valor, porque ahí, en función de un procedimiento fuerte, como es la circularización, que tenemos 100 clientes, vamos a seleccionar una muestra, vamos a confirmar el saldo, le enviamos una vez, a los que no nos contestaron le enviamos otra vez, vamos a ver los resultados, aclarar los resultados
o las diferencias o las respuestas disconformes. Vamos a hacer conclusiones. Sobre los que no nos respondieron, vamos a aplicar procedimientos alternativos, ver su documentación sustentatoria, ver cobros posteriores. Y luego, con eso tenemos que siempre cerrar el circuito de los clientes circularizados. Nos contestan la primera vez o nos contestan la segunda vez. Si no nos contestan, aplicamos procedimientos alternativos que nos den pruebas de validez válidas para satisfacernos nosotros de qué es lo correcto. Por ejemplo, cobros posteriores, ver si ese crédito que estaba al cierre se cobró después, entonces verifico que existía. O documentación sustentatoria, veo que esa venta corresponde a 3 facturas que se hicieron en este plazo. Bien. Luego vamos a la evaluación, que es sobre todo con la cuenta de previsión por incobrables, que es ni más ni menos, esto es lo que hablamos antes, previsionar créditos porque no los vamos a cobrar, dependiendo de la historia, basándome en distintos criterios. En varios vamos a tener el corte de ventas y cobranzas, que es esto lo que vimos antes que explicábamos. CIF, FOB, la condición. Cuentas relacionadas, esto que hablamos antes. Ventas relacionadas con descuentos, devoluciones, rebajas, con distintas cuentas de resultado y también de cuentas patrimoniales. Y luego, presentación, examinar que se presente todo bien. Si es corriente, no corriente, si es regularizadora del activo, etc. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos que el proceso de confirmación es podemos tener respuestas conformes, respuestas disconformes o sin respuestas o devueltas por correo. Hoy también la muestra se hace por correo electrónico, ¿no? No solamente con correo postal. Muestra adicional y si no, procedimientos alternativos. ¿Qué hacemos con las respuestas disconformes? Podemos detener que no coincidas, que yo diga que me debe 1.000 pesos y el otro dice que me debe 900 pesos. Entonces, ahí hay una diferencia que puede ser aparente o real. El aparente pueden ser documentos no registrados, errores de corte, no toma en cuenta cobranzas posteriores, o error del cliente. Es decir, pasa como en las conciliaciones bancarias, supónganse, que hay partidas transitorias, como esta, en este caso con diferencias aparentes, lo llamamos, que que no tenemos que la empresa auditada hacer ningún ajuste, porque ya se va a solucionar o es error de la otra parte, del cliente. O con diferencias reales, justamente se equivocó la empresa que estamos auditando, va a haber que hacer ajuste, o la cuenta es incobrable porque el deudor no acepta su deuda, o hay fraude, o hay factores desconocidos. Y ahí sí va a merecer ajuste, porque nos equivocamos, porque hay que hacer una previsión, etc. Las que son sin respuesta, como dijimos antes, aplicamos procedimientos alternativos, como cobranzas posteriores y versus documentación sustentatoria. Y ajustamos si corresponde. Este videito no lo vamos a ver, lo tienen subido en la página, explica sobre las confirmaciones externas, pero algo explica en la filmina siguiente, eso se lo dejo. Las NIA, la 505, habla de las confirmaciones externas y dice más o menos lo mismo o similar a nuestras normas. Quiere decir que nuestras normas no están tan alejadas del mundo. Trata sobre el empleo del auditor de procedimientos de confirmación externa para obtener evidencia de auditoría. Nada nuevo. La evidencia de auditoría es más fiable cuando se obtiene de fuentes independientes externas a la entidad, nos dice. Es una obviedad. La evidencia de auditoría obtenida directamente por el auditor es más fiable que la evidencia de auditoría obtenida indirectamente por inferencia. Lógica. La evidencia de auditoría es más fiable cuando existe en forma de documento, ya sea en formato papel, soporte electrónico u otro medio. Sí, siempre por escrito, no lo que me dicen. Así es. Nos dice que al utilizar procedimientos de confirmación externa, el auditor mantendrá el control de las solicitudes de confirmación externa, lo que implica que la determinación de la información que ha de
confirmarse o solicitarse, la selección de la parte confirmante adecuada, el diseño de solicitudes de confirmación y el envío de solicitudes a la parte confirmante, incluida la solicitud de seguimiento cuando proceda. Es decir, esto que debe ser como remitente quien envía esa solicitud a la empresa, porque las empresas clientes no conocen al auditor. Entonces, te lo envía la empresa que nosotros estamos auditando, pero que la respuesta la envíe a una casilla del auditor, para que no sea manipulada esa información por parte de la empresa auditada. ¿Se entiende? Y tenemos papeles de trabajo de esto, ¿no? Tenemos que ordenar a quién vamos a circularizar, hacerles el seguimiento, quién me contestó, qué plazo le di. Por eso ahí les dicen que tienen que tener un seguimiento del envío de trabajo que vuelquen todas las respuestas, ¿sí? Porque esa va a ser la documentación de ustedes que respalde la evidencia. Así es. Acá nos habla de confirmación positiva, donde la solicitud a la parte confirmante para que responda directamente el auditor, indicando si está o no de acuerdo con la información incluida. Y la negativa, solicitud a la parte confirmante para que responda directamente el auditor, únicamente en caso de no estar de acuerdo. Obviamente la positiva, donde tiene que hacer algo el que estamos interpelando, es mejor que la negativa, porque si no responde en la negativa, no sabemos si no le llegó la carta, si no quiere responder, o si efectivamente no está de acuerdo con el importe que la empresa le presenta. Las confirmaciones negativas proporcionan evidencia de auditoría menos convincente que las positivas, lo que hablamos recién, justamente por eso. Y por último, rápidamente, vamos a hacer un ejercicio chiquito que dice, lo van a ver más en el práctico y mejor, que dice, Blanca SAS es una empresa que se dedica a la limpieza de edificios. El 31 de diciembre de X2 ha finalizado su ejercicio económico, por lo que lo ha contratado usted para llevar a cabo la auditoría de sus estados contables. Obtiene la siguiente información para analizar el rubro créditos. Y tenemos, también chiquito ahí, pero dice listado de deudores por ventas y respuestas de las confirmaciones por usted enviadas. Tenemos el cliente A, dice 5.600 y nos respondió conforme, o sea, lo mismo. El cliente B, 85.000 pesos, disconforme, nos dice que el saldo deudado es 55.000, 30.000 pesos menos. El cliente C, de 105.000 pesos, no contestó, y el D no contestó. Total de la cuenta cliente, 195.600. Mayor de la cuenta de deudores por venta, tenemos un saldo inicial de 65.000, tenemos ventas durante todo el ejercicio por 325.000 y tenemos cobranzas por 194.000, lo cual da 195.600 como saldo final, que es coincidente con el listado que tenemos anterior. Tenemos otros datos. El cliente B, tenemos un recibo 1009 de fecha 30 de diciembre por 30.000 pesos en concepto de cancelación de la factura A459 con transferencia a cuenta corriente de la empresa. Fecha de contabilización 4 de enero, o sea, el ejercicio siguiente. El cliente C, hay una factura 2321 por 98.000 del 5 de junio de X2. Recibo de pago 965 por 98.000 en concepto de cancelación de esa factura de fecha 6 de agosto. Y factura de venta de 365 por 105.000 pesos de fecha 15 de diciembre. El cliente D, no existen movimientos con este cliente durante el ejercicio auditado. Dice, se solicita, aplique el programa de trabajo estándar y proponga los ajustes que correspondan. Entonces, fuimos analizando más o menos a medida que se nos presentaban los datos, pero acá es la respuesta aplicando el programa de trabajo estándar. Tenemos, y hay que escribirlo, ¿no? El programa. Por más que haya procedimientos que no aplicamos, para que ustedes sepan que lo saben los procedimientos, ¿no? Por ejemplo, cálculos y pases. Obtener el listado y verificar la suma. Obtenemos un listado, sumamos algebraicamente y nos da 195.600. Cotejo con el mayor general. Vemos que el mayor es general, vimos la cuenta del mayor, daba 195.600, vimos el listado de esos 4 clientes,
da 195.600, diferencia 0. Punto 3, cotejo con mayores auxiliares. No podemos aplicar porque no tenemos el detalle de cuentas auxiliares. Recómputo de la cuenta, del saldo de la cuenta, no aplicable. Análisis de movimientos anormales, no aplicable. No hay nada anormal aparentemente. Cuando vamos a existencia, seleccionamos una muestra, que es la que en este caso no fue muestra, sino fue el universo. Como eran 4 clientes, se decidió circularizar a todos los clientes. Y en la confirmación de saldos, hacemos un papel trabajo resumen de esas respuestas. Y esa era, y exacto. Y hacemos un papelito diciendo cuál es el saldo de cada cliente, cuáles son conformes, cuáles disconformes y cuáles no contestadas. Podemos poner el porcentaje de cada uno. El punto 3, aclarar circulares disconformes y aplicar procedimientos alternativos o devueltas por correo. Tenemos como información y como dato recabado que el cliente había realizado un pago a la firma, el pago ha sido contabilizado el 4 de enero, se debe realizar el ajuste ya que la cobranza corresponde al ejercicio auditado, para el cliente C se vio la documentación sustentatoria. Entonces, vemos que esos 30.000 que había de diferencia del cliente C corresponde a un pago no registrado por la empresa, por lo tanto, merece un ajuste para registrar ese cobro. Por eso el ajuste propuesto es Banco XX a deudores por venta por 30.000. Entonces, esa era una diferencia real y no aparente. No, nosotros, porque no registramos el pago. Nosotros la empresa estamos auditando. Y la parte de evaluación, examen de suficiencia de la previsión, no tenemos datos para aplicar, y previsión para devoluciones, descuento y rebajas, tampoco tenemos datos para aplicar. ¿Termino ahí? No, puede haber mayores auxiliares dependiendo de cada cliente. Vos tenés el cliente A que tenga saldo inicial, más una venta, más otra venta, cobro, y te da el mayor, pero del cliente A. También podés tener el mayor del cliente B, del C y del D. Acá no tenemos mayores auxiliares. Tenemos solamente en la cuenta mayor contable clientes. Exacto. Seguramente en el sistema está cada cuenta corriente de cada cliente. Profe. Acá no lo tenemos. Bueno, si no hay preguntas, consultas. Sí, yo, profe, tengo una pregunta. ¿Escucha? Dígame. O bueno, o el compañero, no sé. O sea, yo tenía una duda con la Silencio un segundo, o sea, chicos, decía que por favor. ahí a un cliente se le estaba cobrando como de más, o sea, No se escucha nada. debía 35.000, que debía 35.000 pesos menos. No escucho nada. No escucho nada. No sé si hay volumen ahí. Ahí se escucha. A ver, ¿podés hablar más fuerte o volumen ahí? Mi duda era de que había un cliente que debía 35.000 pesos menos. ¿No? A ver, habla a ver si escucha. Hola. Ahí lo mandé al chat. 30.000 era. 30.000. Se hizo el ajuste porque era una cobranza que no había registrado la empresa Blanca SAS, que era la empresa que estamos auditando. Ah. 30.000 era una cobranza, después nos dijeron 55.
pagó por 30, que era la cobranza no registrada por la empresa. 55. Tenía razón el cliente tercero. ¿Se entendió? Bien, perfecto. Nos vemos Profe, en la clase siguiente. una pregunta. En cuanto a la responsabilidad, del auditor, en el Sí. caso que aparezca un deudor que se le deba 1 millón y no estaba en los estados contables, de la cual nosotros verificamos a través de una muestra e inferimos a todo que es correcto. Nosotros no tenemos responsabilidad sobre eso, ¿no es cierto? Y sí, tenemos responsabilidad porque tenés que... inexistencia de omisión es un objetivo del auditor. Tenés que ver, hacer pruebas para ver que eso no exista. Que todos los créditos estén expuestos en los estados contables. También tenemos la carta de gerencia que nos respalda que no existen otros créditos que eso, pero tenemos que aplicar pruebas nosotros. Claro, en base a la carta de gerencia que nos suministró. Sí, pero la carta de gerencia no es una prueba concluyente, es una prueba complementaria. No porque la carta de gerencia diga todo lo que diga, yo auditor voy a dejar de aplicar ciertos procedimientos. ¿Se entiende? Bueno, si no hay más consultas, nos vemos en la clase siguiente, Dios mediante. Gracias. No, profe, gracias. Gracias.